acomodar el cuello. Bueno, hermanos, estamos ya en nuestro estudio de los miércoles. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra clase de doctrina cristiana y llegamos al artículo 20 en la confesión de fe, que se titula Dios ha manifestado su justicia y misericordia en Cristo. ¿Ok? Ese es el artículo 20 de nuestra confesión y vamos a leerlo juntos, si lo tienen o los que lo tengan. Vamos a leerlo juntos, por favor, y después pasaremos a su explicación. La mecánica del estudio va a ser así, hermanos. Vamos a estudiar 30 minutos, ¿ok? Y después al final daremos 10 minutos para sus preguntas o dudas, para que de esta manera podamos avanzar, ¿ok? Entonces recuerden, 30 minutos de instrucción y al final 10 minutos para preguntas. ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué artículo? Artículo 20. Vamos a leerlo conforme lo tengan y leemos el artículo 20. Ok, leamos entonces. Creemos que Dios es perfectamente misericordioso y justo. Envió a su Hijo para asumir la naturaleza en la cual se cometió la desobediencia, para satisfacer en ella y llevar el castigo del pecado por medio de su muy amarga pasión y muerte. Por tanto, Dios ha manifestado su justicia contra su Hijo al cargar sobre él nuestras iniquidades y derramó su misericordia y bondad sobre nosotros, quienes éramos culpables y dignos de condenación, por puro y perfecto amor, entregando a su Hijo a la muerte por nosotros y resucitándolo para nuestra justificación, para que a través de él podamos obtener inmortalidad y vida eterna. Muy bien, ahí tenemos el artículo y ahora vamos a explicarlo. El artículo de nuestra confesión empieza diciendo: creemos que Dios. Recuerden que la sana doctrina es la que se encuentra en la palabra de Dios, lo cual significa que Dios la ha revelado, la ha dado a conocer en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y compete a nosotros no someterla a un examen científico, lógico, para entonces llegar a creer en lo que Dios revela. El pueblo de Dios solamente recibe la revelación de Dios y la confiesa, la cree. Por eso es que nuestros artículos empiezan diciendo creemos, ¿ok? Es un artículo de fe. Creemos que Dios ha manifestado su justicia y misericordia en Cristo, como dice el título de nuestra confesión. Pero la confesión continúa diciendo así: creemos que Dios, y en este caso, cuando habla de Dios, se refiere a Dios Padre, ¿ok? Recuerden que en el ser de Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese caso, la palabra Dios se refiere al Padre, cuando dice creemos que Dios, y luego pasa a dar una descripción de este Dios. Dice, creemos que Dios, que es perfectamente misericordioso y justo. ¿Ok? Entonces, en ese artículo vamos a ver que Dios revela su justicia y su misericordia de manera suprema en nuestro Señor Jesucristo. Pero noten que nuestra confesión, antes de hablar acerca de lo que Dios hizo para nuestra salvación, describe a Dios con dos atributos que son sumamente importantes. ¿Quién es este Dios Padre que envió a su Hijo? Es
perfectamente misericordioso y justo. Eso nos recuerda otra vez que en el ser divino, entre las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existe una desarmonía, no existe una división, sino existe una armonía, especialmente una armonía en el plan de salvación. Eso quiere decir que el Padre nos ama también. Nos ama de tal manera que envió a su Hijo. Y por eso nuestra confesión dice que Él no es solo misericordioso y justo, sino es perfectamente misericordioso y perfectamente justo. Estos dos atributos, hermanos, son centrales. ¿Quién nos amó para salvarnos? La mayoría de los cristianos responden Cristo, es verdad. Pero bíblicamente hablando, nos ha amado el Padre y el Hijo. Y el atributo de la misericordia de Dios, hermanos, hace referencia a que Dios está lleno de compasión. La misericordia apunta al hecho de que nosotros vivíamos sin Cristo en un estado de miseria, en un estado de corrupción, en un estado de condenación, y éramos además impotentes, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y entonces Dios el Padre ve nuestra miseria, se compadece de nosotros, pero no se queda solamente en una emoción o en un sentimiento, sino que Él actúa para sacarnos de nuestra miseria, enviando a su Hijo. Ese es el Padre perfectamente misericordioso. Pero después dice que en Cristo este Padre también es justo. Entonces, la misericordia de Dios es perfecta y la justicia de Dios es perfecta. Entonces, la misericordia del Padre hace ver que se compadece de nosotros. Pero ¿por qué dice que es justo? ¿En Cristo? En Cristo, claro. Es bien interesante esto porque por justicia toda la humanidad ha caído en pecado en nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. ¿Lo recuerdan? Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 dice, porque no hay justo ni aún uno. Entonces, por justicia, ¿qué nos correspondía a nosotros? La condenación. Pero ¿cómo es posible que Dios entonces se compadezca de nosotros, sea misericordioso, pero además justo, un Dios de justicia? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a mirar con más detalle. Significa, hermanos, que el pecado, ¿verdad? El pecado necesita ser castigado. Y entonces Dios revela su justicia cuando Él castiga el pecado. Pero ¿cómo lo castiga? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Bueno, se revela en que Él, para salvarnos a nosotros, no nos castigó a nosotros por nuestro pecado. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Y es ahí donde la misericordia tan grande de Dios se revela, porque a quien castigó y cumplió su justicia fue a su mismísimo Hijo Jesucristo, para que entonces nosotros no seamos castigados con la ira de Dios. ¿Ok? Veamos pues entonces, hermanos, que la justicia requiere castigo por el pecado. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces la justicia de Dios exige que el pecador sea castigado por su pecado. Por eso es que Dios es, así como es misericordioso, también es justo.
Su justicia se revela en que Él castiga a alguien en nuestro lugar. Como hemos dicho muchas veces, la salvación no significa que un día Dios despertó y nos dijo, ok, los perdono, borrón y cuenta nueva. Así se lo imagina la mayoría de los cristianos. No, para que nosotros recibiéramos perdón y vida eterna, el pecador tenía que pagar por su maldad, y quien pagó en nuestro lugar fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso somos salvos. No porque Dios simplemente dijo borrón y cuenta nueva. No, la maldición de la ley tenía que caer sobre alguien para librar al pecador, y cayó sobre Cristo, el Hijo de Dios. Por eso nuestra confesión dice que Dios es perfectamente misericordioso y perfectamente justo. ¿Ok? Bueno, la misericordia de Dios se muestra en la redención, como ya explicamos. Por ejemplo, Romanos 5:8 es un texto que ustedes conocen. Dice, pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Cristo murió por nosotros. Bueno, creemos que Dios, que es perfectamente misericordioso y justo, ya explicamos estas dos cosas. Ahora sí, con base a su misericordia, a su justicia, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo para asumir la naturaleza en la cual se cometió la desobediencia. Noten, cada palabra de nuestra confesión es bien importante. Cuando dice que envió a su Hijo, habla de la preexistencia del Hijo. El Hijo ya existía con el Padre. ¿Lo recuerdan? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, que se refiere al Hijo, y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Y el Verbo era Dios. ¿Recuerdan también Gálatas 4:4? En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. San Juan 17 dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Hijo en su naturaleza divina ya existía. Él es el Hijo preexistente. Por eso es que Dios el Padre puede enviar a su Hijo. El texto clásico, ¿verdad?, que leemos para este tipo de prueba es San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha enviado a su Hijo unigénito, que lo entregó para sufrir la maldición de la ley, para cumplir perfectamente la ley, para castigarlo a Él, y por medio de su justicia, por medio de su obediencia de Cristo, no de nosotros, al tener fe en Él, tengamos vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifestó la misericordia del Padre? Se manifestó en Cristo. ¿De qué manera? En que se compadeció de nosotros y nos salvó por medio de Cristo. ¿Y su justicia? En que el pecado no quedó sin castigo. El pecado fue castigado ¿en quién? En el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En el Hijo fue castigado nuestro pecado. Él cargó la ira de Dios por nosotros. Pero ¿cómo el Hijo llegó a ser nuestro Salvador? Bueno, nuestra confesión dice así. Creemos que Dios, que es perfectamente misericordioso y justo, envió a su Hijo para asumir la naturaleza en la cual se cometió la desobediencia. Esto es sumamente importante. Significa que el Hijo tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse hombre. Esta es la doctrina, ¿verdad? El misterio de la piedad, como dice el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y cuando dice eso es porque el Hijo es Dios también. Y Él se hizo carne, Él se encarnó.
tomó nuestra naturaleza. No parecía hombre, Él era verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿No? Allá en muchas partes de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para eso Él tuvo que hacerse hombre. El apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 2, cuando habla de la humillación y de la exaltación de Cristo, dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó de su gloria, haciéndose hombre, tomando forma de hombre. ¿Ok? Nuestra confesión también da diferentes bases bíblicas para hablar acerca de que nuestro Señor Jesucristo realmente tomó nuestra naturaleza humana. Vamos a leer, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo 2, aparte de los pasajes que ya mencioné. Hebreos 2, versículo 14, y escuchen cómo dice la palabra. Estamos comprobando con la Escritura que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y noten lo que dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando del Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. Se hizo verdadero hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten lo que dice inmediatamente en el versículo 16, porque ciertamente no tomó a los hombres, no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Él no asumió una naturaleza angelical, sino una naturaleza humana para rescatar ¿a quién? A los hombres. Por eso nuestra confesión dice que Él asumió, tomó, se hizo hombre, nuestra naturaleza humana, en la cual se cometió la desobediencia. Claro, nuestros primeros padres, Adán y Eva en el paraíso, ellos fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, y en su naturaleza humana se rebelaron, desobedecieron y cayeron en pecado. Un momento aquí, nuestro hermano está tratando de conectarse, pero no puede irse. Ok. No sé cómo ayudarlo. Bueno, entonces, hermanos, dice, envió a su Hijo para asumir la naturaleza en la cual se cometió la desobediencia. Así es. El Señor Jesucristo no vino a salvar a los ángeles, vino a salvar a la humanidad, a los seres humanos pecadores. Por eso se hizo hombre. Ok, una vez hecho hombre, dice nuestra confesión, que procedió a hacer algo, dice, para satisfacer en la naturaleza humana y llevar el castigo del pecado por medio de su muy amarga pasión y muerte. ¿Ok? Los textos que hemos leído comprueban esto. De modo que se hace hombre para que en su humanidad satisfaga, es decir, cumpla con la justicia de Dios. Y además lleve el castigo, cargue el castigo. Por eso es que Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo que nos trae paz estaba sobre Él. ¿Ya vieron? Es en nuestra naturaleza humana que Él sufrió por nosotros. Vamos a leer Romanos 3, del 25 al 26, que confirma lo que estamos diciendo. Romanos 3, del 25 al 26, escuchen la palabra, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia,
a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí mismo en Romanos 4:25 dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso nuestra confesión dice que es en la naturaleza humana que Él satisfizo, cumplió con la justicia de Dios y llevó el castigo del pecado. Recuerden lo que dice Gálatas 3:10, que el Señor Jesucristo se hizo maldición, ¿verdad? Y llevó la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. Es decir, sin la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la maldición de la ley definitivamente iba a caer sobre nosotros. El único que nos puede librar de la maldición de la ley, de la ira de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla también por medio de su muy amarga pasión y muerte. Bueno, nosotros recordamos, ¿verdad?, los relatos de los evangelios acerca del sufrimiento físico de nuestro Señor. Fue torturado, ¿verdad? La angustia que Él pasó antes de ir a la cruz, cuando en el huerto de Getsemaní oró y dice que sudaba como gotas de sangre. ¿Ok? Realmente su sufrimiento fue muy amargo, hermanos, y su muerte también. No solamente por los clavos, no solamente por ser crucificado como un criminal de lo peor en el tiempo de los romanos, sino porque la Biblia dice que el que es colgado en un madero era maldito. ¿Ok? Y además del dolor y el sufrimiento físico en su cuerpo humano, su dolor más profundo fue que Él cargó la ira de Dios sobre Él mismo. Él sufrió la ira eterna de Dios. Si nos quedamos nada más con el dolor de los clavos y la crucifixión, hermanos, no olviden que en ese tiempo muchísimos criminales eran crucificados y sufrían físicamente mucho más de lo que sufrió Cristo humanamente hablando. Quedaban colgados días y las aves se los podían comer hasta vivos. Entonces, Jesucristo sufrió en su humanidad, sí, pero no solamente fue el dolor humano ejecutado por los romanos, sino especialmente la ira eterna de Dios por nuestro pecado. ¿Qué? ¿Quién merecía ese sufrimiento? Nosotros. Pero Cristo se puso en nuestro lugar, por eso Él es nuestro sustituto. Por eso Él es el segundo y último Adán, que Él nos representa. Y toda la obra que Él hizo no fue para beneficiarse a Él mismo. Recuerden, Él es Dios mismo. Lo hizo solo para beneficiarnos ¿a quién? A nosotros. Esa es la profundidad del amor de Dios Padre, que sacrificó a su propio Hijo, y Él voluntariamente dijo: sí, Señor, vengo pronto para hacer tu voluntad. Eso es lo impresionante de la obra de salvación. La obra de salvación significa que nosotros somos los culpables, merecíamos la condenación. Dios es el ofendido y es Dios mismo quien trae la solución para nuestro problema. Por eso es que la salvación es por gracia, es un favor inmerecido, no la podemos comprar, no la podemos ganar. Por gracia significa que es un regalo que Dios nos da. ¿No así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo ¿de quién? De Dios. Pero el regalo tuvo un precio muy grande. Por eso el apóstol Pedro dice: por precio han sido comprados
no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si crees eso, entonces tendrás seguridad de salvación. La salvación no depende de ti, no depende de mí si hago esto o hago lo otro. La salvación depende completamente del Hijo de Dios, de la obra perfecta del Hijo de Dios. De Él depende la salvación. Todas nuestras buenas obras, toda nuestra forma de vida ya es en gratitud por la salvación que Él nos dio, para servirlo a Él, no para ganar nuestra salvación. ¿Ok? Muy bien. Dice nuestra confesión: por tanto, Dios ha manifestado su justicia contra su Hijo al cargar sobre Él nuestras iniquidades. Es lo que hemos estado explicando. ¿En qué sentido Dios es perfectamente justo? Pues porque el pecado merecía ser castigado. Pero yo digo: Señor, tú me salvaste y no me castigaste a mí. ¿Cómo se cumplió tu justicia? ¿O no actuaste de acuerdo con tu justicia? No, sí, Dios actuó conforme a su justicia. Y la justicia de Dios dice: el alma que pecare, esa va a morir. Pero entonces, ¿por qué no morí yo? Porque Él sacrificó a su propio Hijo. Puso sobre Él nuestros pecados, sobre Él nuestras iniquidades. Él las cargó, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ese es el glorioso intercambio. Que en ese intercambio, Jesucristo toma sobre sí nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestros pecados, y sufre por nosotros lo que nosotros deberíamos sufrir. Y el otro lado del intercambio es que su obediencia perfecta, su justicia, su santidad se nos es dada a nosotros. El término técnico es: se nos imputa, se nos pone a nuestra cuenta cuando nosotros no hicimos nada para merecer la justicia, la santidad y la obediencia perfecta de Cristo. Entonces la salvación tuvo un precio muy alto. Por eso el apóstol Pablo dice, hablando del Señor Jesucristo, dice: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es mi sustituto, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. No trates de ganar tu salvación por ti mismo, porque nunca vas a poder ganarla, nunca. No hay justo ni a uno. Dice Efesios 2:1, ¿Él les dio vida cuando estábamos medio muertos? No, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De esa manera el Padre manifestó su justicia. Entonces, en la obra de la salvación, por así decirlo, hay este aspecto negativo, si es que podemos llamar así, en el que Dios castiga a su Hijo por nuestros pecados. Pero esa es una parte de la obra de redención. La segunda es que todos los beneficios que Cristo logra con su muerte, no para Él mismo, sino para sus elegidos, para sus hijos, para los que creen en Él, se nos son dados por pura gracia y misericordia. Por eso es que dice ahí: y derramó su misericordia y bondad sobre nosotros. Por eso el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en unión con Cristo somos herederos y coherederos con Cristo. Todas las bendiciones, todos los beneficios de la obra de Cristo ahora son nuestros por pura gracia y misericordia. ¿Y quiénes éramos nosotros? Dice la confesión: éramos culpables y dignos de condenación. Exactamente. Eso era lo que éramos nosotros. Hay muchas bases bíblicas, ¿verdad?, que estoy repitiendo y que hace ver todo eso. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, el Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Es decir,
Dios Padre trató a su Hijo como si fuera un pecador, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No es que Cristo era pecador, pero fue tratado como si hubiera sido un pecador, porque se puso en nuestro lugar. Nada más y nada menos. ¿Verdad? Por eso dice, nosotros que éramos culpables y dignos de condenación, por puro y perfecto amor, entregando a su Hijo a la muerte por nosotros y resucitándolo para nuestra justificación. Así es. La obra de Cristo significa que Él murió, pero también resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, es inútil, somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Entonces la obra de Cristo, como dijimos, tiene estos aspectos muy interesantes que si lo perdemos de vista, entonces no apreciamos la profundidad de lo que Él hizo. Ya dijimos que la obra de redención significa que el Padre castiga nuestros pecados en el Hijo, pero se nos da todos los beneficios que Él consiguió con su obra perfecta. De la misma manera, el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados, pero resucita para nuestra justificación. Es decir, para ser declarados justos, inocentes, libres de culpa, inocentes delante de Dios. ¿Para qué? Para que a través de Él podamos obtener ¿qué? Inmortalidad y vida eterna. Así lo dice nuestra confesión. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4, 14, dice así la palabra ahí. A ver, vamos a encontrarlo. Primera de Tesalonicenses 4, 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ya vieron? Ese doble aspecto de la obra de Cristo. Murió y resucitó. Así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Tendremos vida eterna. Moriremos, pero volveremos a vivir. Igualmente en Gálatas 4, para terminar, dice ahí la palabra, Gálatas 4:4 que hemos estudiado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Ahora somos hijos de Dios, amados hermanos. Ahora somos hijos de Dios por medio de su Hijo eterno y natural. Recuerden, nosotros somos hijos adoptados por medio del Hijo eterno de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, preguntas, hermanos, comentarios. Ahora sí, un momento de preguntas, comentarios. ¿Todo está bien? ¿Alguna duda? A ver. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y las leyes y los sacrificios, y uno dice, pues pareciese, ¿verdad?, que era la solución. Porque Dios mismo dio las leyes, Dios mismo mandó los sacrificios y holocaustos. Y decimos, ¿por qué si Dios los puso no eran suficientes, ¿verdad? Pero Dios, es como para ayudarnos a entender, por decirlo así, nosotros que estamos de este lado de la eternidad, sí. Quizá también los israelitas se gloriaban después o en eso, Sí. Pero era solamente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eran señales. Correcto. Que apuntaban Así es. a aquel perfecto sacrificio que iba a ser Correcto. el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, estaba viendo esa parte que usted también mencionó, que en el Antiguo Testamento, que es en los Salmos 40, del 6 al 8, también sí. hay referencia, ¿verdad?, en Hebreos. Sí. 4 del 5, que lo voy a leer. 4:10 del 5 al 8 dice: por lo cual
entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así es. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sí. Entonces algo como dice, o apreciar, yo creo que estaba viendo, mi pregunta iba también de cómo fue la muerte del Señor Jesucristo, Claro. también, ¿verdad? Pero cómo es que hasta en eso su muerte tenía que ser como pasó, no de otra forma. Así es. O sea, Sí, para ayudar a los hermanos aquí a escuchar un poco, la hermana sí le está hablando acerca de cómo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios había profetizado, predicho, anticipado la muerte del Hijo de Dios por medio de los sacrificios. Esos sacrificios en sí mismos no eran eficaces. Eran eficaces porque apuntaban ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? El creyente antes de la venida de Cristo era salvo mirando ¿a quién? A Cristo. Entonces los sacrificios en sí mismos e interpretados incorrectamente como muchos judíos los interpretaron, no tenían ningún poder cuando los desligaban del objetivo al que apuntaban, que era Cristo. Por eso es que el apóstol Juan, en San Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que iba hacia él, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo murió tal y como fue predicho en el Antiguo Testamento. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que nuestra salvación no fue algo al vapor, como dice la expresión. Era la realización del plan y propósito eternos de Dios. y el que hizo perfectamente la voluntad en todos los sentidos. Exacto, el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre, cumplió perfectamente la ley, Él obedeció cada uno de los mandamientos perfectamente y además sufrió la maldición de la ley. Es lo que se conoce como la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. Muy bien. Última pregunta. Pero igual también dice, la ley no fue suficiente para nosotros, que en Romanos 8:3. Sí. ¿Sí lo puede leer? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, correcto, condenó al pecado en la carne. Así es. Cuando dice que la ley, lo que era imposible para la ley, no quiere decir que la ley sea imperfecta. La ley de Dios es perfecta. Pablo mismo dice ahí, era imposible por cuanto era débil por la carne. Es decir, la ley de Dios es perfecta. Quien no podía cumplir la ley éramos nosotros por nuestro pecado. Por eso es que Pablo en Romanos y en Gálatas deja muy claro, la salvación no es por tu obediencia, porque nadie obedece perfectamente. La salvación no es por cumplir todos los mandamientos de Dios, porque ¿quién puede cumplir perfectamente la ley de Dios? Nadie. El que dice que sí es un mentiroso, ¿verdad? Pero hubo uno que sí lo cumplió perfectamente, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener como una oración. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo de meditación en la gran y perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, cada vez más con la sana doctrina, para que apreciemos la profundidad, la amplitud, la extensión, la anchura del amor que Cristo ha tenido por nosotros. En su santo nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Estamos muy contentos, de verdad.